Los tres primeros ponentes habéis reducido el retraso a menos de 5 minutos. Sois unos monstruos. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Jonathan? Entiendo que lo de las tomografías, ¿tenéis una estación portátil o una instalación fija? Tenemos estaciones fijas en Noruega y en Canadá, que están ligadas a estaciones de testaje. Entonces, todos los machos candidatos que son enviados a esas estaciones y pasan a través del tomógrafo, que es fijo. En Noruega tenemos capacidad para unos 3.500 animales al año y en Canadá unos 7.500 animales al año. Una verdadera pasada. Nuestra aspiración es tener uno aquí en España, para las líneas también locales. Muy bien. ¿No tenéis ninguna pregunta? Pues si no tenéis ninguna pregunta, muchísimas gracias otra vez, Jonathan. La siguiente ponencia procede del mundo virtual, va a ser a través de videoconferencia y va a correr a cargo de Manuel Revilla, que es genetista de Genetic Swine y que nos va a dar una ponencia que se llama Descifrando la robustez de los animales, una síntesis para facilitar su uso en la cría y en los programas genéticos. Manuel, ¿estás ahí? Sí, te veo. Hola, buenos días. No sé si me estáis escuchando y viendo, espero que sí. Buenos días, te estamos escuchando y viendo, así que cuando quieras, la palestra es tuya. Muchas gracias. Perfectamente, muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, permítanme que me presente, ya que creo que mucha gente de la audiencia no me conoce. Soy Manuel Revilla, genetista del Departamento de Investigación y Desarrollo de Hendry Genetics, y hoy me encuentro en las oficinas centrales de la compañía, que se encuentran localizadas en Boxmeer, en Países Bajos. Me disculpo por no estar presencialmente con todos ustedes en el día de hoy, pero finalmente me ha sido imposible acudir y es por ello que esta charla se realiza virtualmente. El título de la misma es Descifrando la robustez de los animales y en ella quiero mostrarles cómo podemos incorporar o facilitar el uso de este carácter en la cría y en los programas genéticos. Para aquellas personas de la audiencia que no estén familiarizadas, permítanme que muestre el organigrama de Hendry Genetics, la cual se encuentra organizada en 5 unidades de negocio que son especie específicas. Hendry Genetics es la matriz, la cual tiene departamentos que son transversales para todas las unidades de negocio, como pueden ser el Centro de Investigación y Desarrollo, al cual pertenezco, u otros servicios corporativos. Y como ya les he comentado anteriormente, son 5 las unidades de negocio que están distribuidas en base a las especies que tenemos. Trabajamos con aves ponedoras, con pavos. En acuicultura tenemos representación en salmón, trucha y gamba. Obviamente trabajamos en el sector porcino, motivo por el cual hoy me encuentro en estas charlas. Y por último también trabajamos con aves tradicionales. El hecho de trabajar con varias especies al mismo tiempo nos permite que las metodologías o tecnologías desarrolladas en una unidad de negocio o en una especie sean fácilmente implementadas en otras. Imagino que para muchos de vosotros estas empresas o parte de ellas son ya conocidas, pero en esta diapositiva se muestran todas las marcas con las que comercializamos bajo el paraguas de Hendry Genetics. Y en el sector porcino, si nos centramos en él, como ya ustedes conocen, comercializamos con la marca IPOR, teniendo productos que se ajustan a los diferentes intereses del mercado. En este mapa se encuentran las instalaciones que IPOR posee, distribuidas por toda la geografía mundial. Poseemos núcleos de selección, que es donde se encuentran nuestras líneas puras, tanto en América, situados en Canadá, como en Europa, que se encuentran en España, Francia y Alemania, y también tenemos representación en Asia, situadas en China. Si nos centramos en los centros de inseminación artificial, ellos se encuentran situados en Canadá y en Francia. Y si ponemos el foco de atención en las instalaciones combinadas, donde se encuentran líneas puras y líneas terminales, estas instalaciones se encuentran tanto en Alemania como en España. Por lo tanto, como pueden ver, España tiene una representación muy importante y clave dentro de IPOR. Una vez que les he mostrado de manera muy resumida el organigrama de la empresa, me voy a centrar en el motivo principal de la charla del día de hoy, que no es otro que descifrar la robustez de los animales.
Como se puede comprobar en el programa de esta sesión de genética, dos de las charlas, la charla anterior de Jonathan como la mía, giran en torno a este concepto, lo que pone de manifiesto la importancia de la robustez, el cual se ha convertido en un objetivo crucial en las estrategias y en los programas de cría. Y como bien ha definido Jonathan, lo primero de todo es cómo podemos definir este concepto. Y la robustez se puede definir como la capacidad para mantener la productividad en una amplia gama de entornos sin comprometer tres pilares básicos, como son la salud, la reproducción y el bienestar. Si bien es cierto que además debemos considerar que la robustez tiene varios elementos, como son la resistencia, entendida como el potencial que tiene ese animal para mantener la productividad, o la resiliencia, entendida como la habilidad que tiene ese animal para recuperarse. Y por otra parte, no debemos olvidarnos que la robustez es un concepto que depende de varios factores, es decir, es multifactorial, y considero que ahí radica la complejidad de este concepto. Como muchos de ustedes ya saben, nos encontramos en la era de los datos masivos, o también conocidos como Big Data, como muy bien ha presentado Juanma en la charla anterior, así que me sirve un poco de introducción. Las granjas también están experimentando este proceso de digitalización y cada vez son más los registros automáticos de los que disponemos, que permiten a día de hoy mejorar el conocimiento que tenemos de caracteres relacionados con la producción porcina. Y esta mejora se puede realizar desde varias perspectivas, como pueden ser la nutrición, la reproducción, obviamente la genética, la bioseguridad, factor muy importante, el comportamiento de nuestros animales, así como su bienestar, o las emisiones contaminantes que estos producen, entre otros. Por lo tanto, uno de los retos que queríamos abordar era utilizar esta gran cantidad de datos de los que disponemos en nuestras granjas para tener un conocimiento más preciso de la robustez de nuestros animales. Para ello, lo que hemos utilizado es uno de los dispositivos que registran esta gran cantidad de datos, como son los sistemas de alimentación automáticos, los cuales se encuentran instalados en todos nuestros núcleos de selección. Y estos dispositivos registran datos muy heterogéneos, como pueden ser la cantidad de alimento ingerida, la duración de las ingestas, el número de visitas que ha hecho ese animal, el peso corporal del animal, etc. Y además nos proporcionan una información muy valiosa, ya que podemos controlar la cinética de estos datos, es decir, cómo varían estos datos a lo largo de la vida del animal. Sin embargo, aquí nos tenemos que realizar varias consideraciones, tenemos que tenerlas en cuenta, o al menos estas preguntas nos debemos hacer, es decir, cómo debemos gestionar esta gran cantidad de datos, cómo podemos garantizar que los datos registrados son de alta calidad, ya que si no lo son, las conclusiones que podamos obtener de ellos van a diferir mucho de la realidad. Y una vez que tengamos estos datos de alta calidad, estaremos en el punto de partida para poder interpretarlos y obtener conclusiones, extraer información que nos sea útil para la toma de decisiones. Asimismo, si tenemos en mente la estructura en pirámide del sistema de producción porcina, todos ustedes están más que familiarizados con esta estructura, situándose en la cúspide de la pirámide los núcleos de selección, y según vamos bajando los niveles de esta pirámide llegamos a las granjas comerciales, que son en última instancia las que aprovisionan de carne al consumidor final. Por lo tanto, cualquier metodología o tecnología que podamos desarrollar en los núcleos de selección tendrá un gran impacto en los siguientes niveles de la pirámide. Además, la misma información que estamos registrando con los sistemas de alimentadores automáticos en los núcleos de selección puede registrarse en las granjas comerciales, permitiendo que la metodología desarrollada se pueda utilizar en ambos sentidos de la pirámide, es decir, desde los núcleos de selección en líneas puras hacia las granjas comerciales o viceversa. Por lo tanto, teniendo en cuenta la información que previamente les he mostrado, los objetivos que teníamos en este estudio era desarrollar un sistema o modelo que nos permitiese cuantificar la robustez de los animales durante el periodo de finalización de los mismos. Y para lograr este objetivo utilizamos animales de razas puras,
de Lars White, Landras, Pietren y Duroc, ya que también queríamos conocer si existía variabilidad para este carácter de robustez entre las distintas razas. Y de estos animales utilizamos el peso corporal, que es registrado de manera rutinaria por los sistemas de alimentador automáticos. Por lo tanto, a continuación les mostraré la metodología desarrollada y los resultados que hemos obtenido de este análisis. Como pueden imaginar, una de nuestras mayores preocupaciones inicialmente era garantizar unos datos de alta calidad. Tened en cuenta que los datos con los que trabajamos son los datos brutos, es decir, según los registramos de los sistemas de alimentación automáticos. Y recordad que también estamos trabajando aquí con 4 poblaciones que pertenecen a 4 razas diferentes, por lo que los análisis se realizaron de manera independiente para cada una de ellas, para podernos permitir después realizar comparaciones. Sin embargo, hay que tener varias consideraciones si queremos asegurar datos de alta calidad, como pueden ser aquellos registros que no poseen información alguna, es decir, que no poseen peso corporal registrado. También tenemos que lidiar con registros con mediciones muy bajas o muy altas, es decir, puede darse el ejemplo que un animal se encuentre en el sistema de alimentador automático alimentándose y en el mismo momento otro animal intente acceder y la medición que tengamos de ese animal sea errónea, ya que se ha visto influenciada por ese otro animal que estaba intentando entrar en el alimentador. También podemos experimentar registros que sean duplicados o animales que posean registros insuficientes. Por lo tanto, debemos asegurarnos que tenemos datos de alta calidad. Permítanme que le muestre en esta diapositiva una gráfica donde se representan los datos brutos, es decir, los datos directamente recogidos de estos sistemas automáticos. En este caso son los datos de la población Pietren, pero el mismo análisis se ha realizado en las otras razas. Aquí en el eje X de este gráfico tenemos la edad representada en días y en el eje Y tenemos el peso corporal representado en kilogramos. Y cada punto azul que podemos ver representa la mediana del peso corporal de un animal en concreto para un día en concreto. El objetivo de mostrarles esta gráfica no es otro que mostrarles la gran cantidad de datos atípicos o anómalos que nos encontramos directamente de los alimentadores automáticos. Ambos gráficos representan la misma información, sin embargo, en la gráfica de la derecha quizás se vea de una manera más clara. Se trata de un gráfico de densidad en el cual la intensidad del color nos informa del volumen de datos que tenemos en esa posición. Entonces, a mayor intensidad de color, mayor número de registros disponemos en ese punto en concreto. Por lo tanto, los puntos individuales que pueden visualizar en esta imagen representan datos anómalos o al menos que se desvían del conjunto de datos general. Podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un conjunto de datos que son potencialmente datos anómalos o erróneos, ya que se desvían mucho del conjunto de datos general. Y, por ejemplo, aquí también podemos ver una nube de datos con registros de pesos corporales muy bajos que también pueden ser considerados de datos anómalos. Así que permítanme que les muestre en la siguiente diapositiva el modelo que hemos desarrollado para asegurar los datos de alta calidad, es decir, para filtrar todos esos datos que no son útiles. Este sistema está basado también en Machine Learning, pero para utilizar ese Machine Learning lo que primero necesitamos es mostrar al programa qué es lo que tiene que hacer, o sea, qué es lo que tiene que interpretar. Y este sistema está basado en niveles de alarma. Lo que nos permite es comparar el dato registrado para un determinado día de un animal con los registros de ese mismo animal en días tanto anteriores como posteriores y poner un valor o cuantificar esa diferencia. De tal manera que a mayor nivel de alarma que un animal tenga, será mayor la probabilidad de ese dato ser considerado un dato anómalo. Pero permítanme que se lo explique con 2 ejemplos, que el mismo se ve de una manera más clara. Aquí tenemos 2 animales. Igual que en las diapositivas de antes, tenemos la edad representada en días y el peso corporal representado en kilogramos, y en este otro eje tenemos los valores de alarma. Cada punto azul que vemos en esta imagen representa el peso corporal de este determinado animal a lo largo de su ciclo,
y como podéis ver, cada peso corporal tiene su sistema de alarma asociado, que en este caso para todos los valores de este animal es 0, lo que nos está informando que este animal no tiene datos anómalos. Sin embargo, la situación difiere si nos centramos en el animal de la derecha. Por ejemplo, podemos ver que estos dos puntos azules, que son sus pesos corporales a este determinado día, difieren en gran medida de los pesos corporales registrados en días posteriores, lo que nos está informando que pueden ser datos erróneos. Si se fijan en el sistema de alarma desarrollado, con el sistema de alarma que tenemos para estos dos datos es en torno a un 3 y un 4, por lo tanto podremos filtrar por un determinado umbral, es decir, podemos decir que todos aquellos datos registrados con un nivel de alarma mayor de 2, por ejemplo, son considerados datos erróneos o anómalos, y con ello podemos hacer una limpieza de todos los datos de los que disponemos. Esto se puede hacer de manera rutinaria y automática con todos los registros que tenemos, por lo tanto podemos mejorar o al menos garantizar garantizar unos datos de alta calidad. Y permítanme que eso se lo muestre en esta diapositiva. En la izquierda tenemos los datos brutos y en la derecha tenemos la comparación con los datos que han sido una vez filtrados, aplicando este nivel de alarma que les he descrito. Y podéis ver cómo gran cantidad de datos erróneos desaparecen, por lo cual nos permite tener unos datos de alta calidad. Y estos datos serán el punto de partida para la segunda etapa de este trabajo, que consiste en la modelización del peso corporal con el objetivo de crear un índice de robustez. Por lo tanto, para la modelización del peso corporal se ha utilizado un modelo matemático que está desarrollado en dos etapas, y estas han sido calculadas individualmente para cada animal, es decir, cada animal va a tener sus propias curvas. La primera de estas etapas es calcular la curva de crecimiento teórico o potencial, es decir, en condiciones ideales, sin ningún tipo de perturbación, el crecimiento esperado de este animal deberá seguir esta curva de crecimiento teórico. De manera independiente, la segunda etapa de este modelo consiste en calcular la curva de crecimiento real, utilizando para ello todos los registros que tenemos disponibles de ese animal procedente de los alimentadores automáticos, obviamente una vez que los datos han sido filtrados. Y una vez que tenemos desarrolladas ambas curvas, la idea es comparar la curva de crecimiento teórico frente a la curva de crecimiento real y poder cuantificar la desviación que presenta este animal. Para ello, lo que hacemos es calcular el área entre las curvas. El parámetro lo denominamos ABC, de sus siglas en inglés, y este parámetro puede ser considerado como un índice de robustez. Es decir, los animales pueden clasificarse según los valores de este parámetro y tener un ranking. Es decir, podemos saber qué animales son más robustos y cuáles lo son menos. Y tenemos que considerar aquí que cuanto más bajo sea el valor de este índice, mayor será la robustez del animal. Pero permítanme que le muestre cómo funciona esta modelización en una práctica real. En estas dos gráficas se muestra el ejemplo de dos animales pertenecientes también a la raza Pietrén. Como en las gráficas anteriores tenemos la edad representada en días en el eje X, y en el eje Y tenemos el peso corporal representado en kilogramos. Cada punto azul que podemos ver aquí representa la mediana del peso corporal de ese determinado, en este caso de este animal, en este determinado día, y aquí tenemos los registros de todo el periodo para este animal. La línea en roja que pueden ver aquí representa la curva potencial, es decir, si el animal no ha experimentado ningún tipo de perturbación, debería seguir esta curva teórica, y la línea azul representa la curva real de este animal, es decir, cómo se ha comportado este animal. El objetivo aquí es crear el índice de robustez, y ese índice se ha calculado comparando ambas curvas y calculando su área. Por lo tanto, al final lo que tendremos es un sumatorio de todas esas áreas que nos informará de cuál robusto es el animal. Por ejemplo, en este caso tiene un valor de robustez de 9,
y en este otro caso, por ejemplo, de este otro animal, podemos ver que ha sufrido ligeras perturbaciones a lo largo de su vida, pero que ha sido capaz de recuperarse y volver a su crecimiento esperado, por lo cual estos dos ejemplos son ejemplos de dos animales que pueden ser considerados robustos, ya que nos han alejado en gran medida de la curva potencial esperada. Permítame también que les muestre otros dos ejemplos de que poseen un menor grado de robustez. Si nos centramos en el animal de la izquierda, podemos ver que durante su ciclo ha experimentado varias ligeras perturbaciones y que les ha llevado varios días de recuperarse, pero con este índice de robustez lo que somos capaces es de poner un número, es decir, de cuantificar esa robustez. En el animal de la derecha, esta perturbación ocurre al final de su ciclo, pero también somos capaces de cuantificar. Por lo tanto, ahora en estos momentos estamos en disposición de un índice de robustez que nos habla de cuán robustos son nuestros animales. Si recuerdan, este enfoque se ha aplicado en 4 razas diferentes y en esta diapositiva lo que les intento mostrar es cómo es la distribución de este índice de robustez entre las diferentes razas analizadas. Creo que tengo un zoom de esta gráfica, así que quizás se vea mejor. Desconozco si están familiarizados con este tipo de gráficas, pero permítanme que se lo explique. En el eje X tenemos los valores del índice de robustez desarrollado y en el eje Y tenemos las diferentes razas analizadas: Pietrain, Large-White, Landras y Dur. Cada punto gris que podemos ver en este gráfico representa el valor del índice de robustez para un determinado animal, y la línea discontinua que podemos ver en este gráfico representa la media de toda la población para este índice de robustez. Y como pueden ver, está situado alrededor de 100, lo que nos está informando que la mayoría de nuestros animales pueden considerarse bastante robustos. Si nos fijamos en las diferentes líneas negras de estos cuadrados, lo que representan es la mediana de cada raza, y como pueden ver, para 3 de las 4 razas tienen un valor por debajo de 100, lo que informa también de que son razas muy robustas. Y la conclusión que podemos extraer de estas medianas es que hay una variabilidad entre las razas. Y también hay una variabilidad entre los animales, como pueden ver, por lo tanto lo que hay es un margen de mejora. Por lo tanto, el siguiente paso que realizamos fue calcular la heredabilidad de este índice de robustez desarrollada para las diferentes razas analizadas, con el objetivo de conocer cuál es la variación de este carácter explicada por la variación genética. Y esa es la información que muestro en esta tabla. Quiero que nos centremos en los datos de la última columna que hacen referencia a la heredabilidad. Como pueden ver, si consideramos todos los animales en conjunto, obtenemos una heredabilidad de 0,06. Sin embargo, si los analizamos de manera independiente por razas, la heredabilidad oscila entre 0,08 y 0,15, lo que puede sugerir que la heredabilidad real para este carácter esté en torno a 0,10, por lo tanto presenta una heredabilidad baja. Por otra parte, también quisimos calcular las correlaciones genéticas entre este carácter, el índice de robustez, e importantes caracteres en producción porcina, como pueden ser el índice de conversión, los días que tarda el animal en llegar a 120 kilogramos o la ganancia de peso diario. Con el índice de conversión observamos una correlación positiva en torno al 0,3. Con los días que el animal tarda en llegar a 120 kilogramos, observamos una correlación positiva bastante alta de 0,8, lo cual se encuentra en línea con lo esperado, ya que un animal que tarda menos de días en llegar a este peso será considerado un animal robusto, por lo tanto tendrá un índice de robustez bajo y por lo tanto la correlación esperada será una correlación positiva, que es lo que estamos evidenciando en estos resultados. En cambio, para la ganancia de peso diario, la correlación esperada es una correlación negativa, ya que un animal que tiene una alta ganancia de peso diario esperas que sea un animal muy robusto, por lo tanto tenga un índice de robustez bajo y por lo tanto la correlación debe ser negativa, que se encuentra en concordancia con lo observado. Por último, me gustaría compartir con todos ustedes las consideraciones finales que hemos obtenido. La primera de ellas es que es posible cuantificar la robustez de los animales en el periodo de finalización,
utilizando los datos de peso corporal registrados por los sistemas de alimentación automática y realizarlo de una manera precisa. Y a pesar de que las heredabilidades encontradas para el índice de robustez desarrollado son bajas, las correlaciones genéticas con importantes caracteres de producción están en concordancia con lo esperado, permitiendo ser considerado un criterio de selección y con ello poder mejorar la robustez de nuestros animales. Por último, no me gustaría terminar la charla sin agradecer a los organizadores de SEPOR por permitirnos dar visibilidad a nuestro trabajo y por la excelente organización de estas jornadas, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Seguís en vuestra línea y estamos a 1 minuto de estar en el tiempo previsto por la organización. Sois unos verdaderos cracks. La información que has ofrecido me parece también súper relevante y me da mucho gusto ver